Que Dios me lo bendiga a todos, que la paz del Señor inunde sus corazones. Vamos a abrir este día la Biblia en Isaías 55. Capítulo del 7 hasta el 9. Y dice así: deja el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Te alabo, Señor. Seguimos en la enseñanza de Cristo, el inmutable, el que no cambia. Hoy vamos a centrarnos en el camino que nosotros tenemos que seguir, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a hablar del camino de Cristo. Aquí les está hablando Dios al pueblo de Dios, a su pueblo. La misericordia que Él puede tener con Él. Porque muchos piensan que los caminos de Dios son iguales a los caminos de nosotros, y le está diciendo: mis caminos no son sus caminos, y mis pensamientos no son mis pensamientos. Mira, hermano, es que la gente no ha entendido la grandeza de Dios, lo grande que es Dios. Si yo he dicho por medio de estas predicaciones varias veces que la creación de Dios es como la punta de un lápiz en medio de él, y hasta tal vez menos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la eternidad, que no tiene principio y que no tiene fin. Ahora, si yo estoy diciendo que la creación, no estoy diciendo solo la tierra, el mundo, no estoy diciendo toda la creación, es un punto en medio de la existencia de Él, porque en Él incluso dicen las Escrituras que vivimos nosotros. Entonces, si es un punto, imagínate tú, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo nosotros podemos compararnos con Dios? ¿Cómo nosotros queremos llegar al nivel de Dios? Es que no conocemos la grandeza de Dios. Si tú ves que el polvo de la tierra tienen que verlo con microscopio para verlo, hermano. Nosotros somos tan diminutos, tan chiquitos, que no podemos decir o compararnos con Él en ese sentido. Solamente que vengamos a Él y empecemos a hacer su voluntad. Porque una cosa si quiere Dios es que nosotros lleguemos a esa estatura. Es que Él espera que nosotros crezcamos y que no nos mantengamos ahí estancados. Él quiere el crecimiento de todo y cada uno de lo que Él llama como hijo. Por eso dice la Escritura: y aquellos que lo recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, con todas las virtudes que Él pueda tener. Ahora, yo no estoy hablando de estas virtudes en el poder que muchos se aferran, en el poder de hacer cosas maravillosas, en el poder de hacer cosas sobrenaturales, sino en la actitud de su santidad cuando Él está aquí en la tierra. A eso me estoy refiriendo cuando digo yo que tenemos que llegar a ser como Él, que tenemos que mantenernos en el camino que Dios quiere que nosotros estemos y que no nos movamos de ahí. Nosotros somos tan pequeños delante de Dios, que Él espera que crezcamos, sí. Pero nosotros no podemos tener crecimiento o esperar crecimiento con desobediencia. Y cuando yo hablo de la obediencia, no hablo de la obediencia total a todo y cada uno de los hombres que se paran en un púlpito y empiezan a enseñar de Dios como a ellos les da la gana. Entonces tú, como eres una persona que no lee la Biblia, que no te alineas con Él, vas a obedecerle a Él. No me refiero a esa obediencia, sino una obediencia de sometimiento, que tú estés en dirección con Él. ¿Cómo te puedes poner en dirección con Él? Es leyendo la Biblia, para que no seas engañado. Porque no es culpa solamente de la perdición de la moneda, no es culpa solamente del ministro que se para ahí, sino de la gente que no lee la Biblia, que incluso, como he dicho, muchos de ellos incluso están dispuestos hasta perder la vida por algo que ellos no entienden. Y la cuestión es, en esto, de cuando venimos en Dios, es que lo entendamos a Dios. Y tú dirás: pero si es Dios, ¿cómo lo podemos entender? Cuando tú te entregas por completo, Él va a cuidarte, va a protegerte.
La Biblia nos habla que nosotros somos un sacrificio vivo delante de los ojos de Él. Somos un sacrificio vivo, es decir, que nosotros hacemos cosas que no queremos. Pero lo hacemos. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por el bienestar de nosotros. Es decir, a muchos no nos gusta estar en un hospital. A muchos no nos gusta la medicina. A muchos no les gusta ni que lo inyecten. Muchos detestan la medicina, pero lo tienen que hacer. O sea, si tú quieres una mejora para tu salud y quieres ser el mismo de antes, tú tienes que someterte a lo que te está diciendo el doctor. Entonces, si tú comienzas hacer la voluntad de aquel doctor, entonces te vas a levantar y vas a volver a ser la misma persona de antes o tal vez hasta mejor. ¿Por qué? Porque ya te vas a cuidar de no hacer lo que el doctor te dijo. Tú verás que te he dicho que lo que provocó tu enfermedad fue esto, esto y esto y esto. Y tú vas a decir, es verdad, esto fue lo que provocó mi enfermedad. Entonces voy a tratar. Es decir, hoy en día el Señor te está diciendo lo mismo. Te está prohibiendo hacer muchas cosas de este mundo, que no camines bajo la corriente de este mundo, que te metas en el río de agua viva, que de tu vida, de tu ser, se desprenda el río de agua viva para que los demás tomen de ti. Fíjate que la otra semana vimos que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero después vemos en Mateo que dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Acaso Dios no quiere que seamos como Él? Claro que sí. Porque mira hermano, es la única manera de llegar a la casa del Padre. Si no hay un sometimiento original de todos y cada uno de los que son llamados de Dios a buscar la imagen y semejanza de Dios, aquella imagen perdida, porque muchos dicen, es que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos dicen así. Y es verdad, hermano, pero no se dan cuenta que cuando tú vas al Génesis 5, dice lo siguiente. Y tuvo otro hijo, Adán, a su imagen y semejanza. O sea, nosotros tenemos la imagen del hombre caído. Por eso que en 1 Corintios 15 te habla que nosotros tenemos que adquirir la imagen de Cristo aquí en la tierra, así como traímos la imagen de aquel hombre caído, de aquel terrenal. Hoy en día tenemos que tomar la imagen de aquel celestial. Y aquel celestial te muestra el camino, te muestra la brújula de cómo poder llegar a presencia de Dios. Él es el camino, no hay otro camino. Él es el verdadero camino. Ninguna persona en el mundo dice yo soy, con tanta veracidad como lo hace Cristo. Yo soy el camino. Es que cuando tú lees la Biblia vas a ver la veracidad de Cristo. Va a ver algo que el hombre, cuando tú estás hablando, no te va a contradecir. A menos que sea una persona que está totalmente en el mundo y quiere ganarla como él le dé la gana. Muchos hasta golpeándote, insultándote, porque así son muchos hermanos, que te maltratan, te insultan. Y físicamente muchos de ellos se atreven a golpearte. Y por eso digo, por algo que ellos ni entienden, por algo que ellos no se toman la molestia de coger la Biblia y leer y decir, verdad, este tiene razón, no, yo no sabía. Voy a tomar más atención de aquí adelante lo que dice la Biblia para caminar, porque la verdad es que las cosas que este hombre habla son serias. Porque si nosotros venimos de una eternidad, entonces es lógico que si nosotros nos portamos mal, vamos a tener todo en eternidad. Tanto el gozo, la risa, como el castigo va a ser eterno. Es cuestión de eso nomás, hermano, de entenderlo a Dios. ¿De qué? Por su preocupación. Él no solamente dice, te manda al hijo a morir. No, Él te manda sus leyes y te manda al hijo para que sirva de ejemplo aquí en la tierra, para que tú te encamines como Él se encaminó aquí en la tierra. Amén. Pues eso es lo que quiere Dios, hermano. Pero siempre nosotros vivimos cuestionando a Dios, diciendo lo que está mal y está bien. Muchas veces a nosotros nos toca hacer cosas incluso que ni entendemos. ¿O tú crees que yo estoy aquí predicando la palabra porque yo entiendo todo? Yo le tengo que preguntar a Dios. Hay muchas cosas que no entendemos, hermano, y eso causa división, hermano.
Hay muchas doctrinas del hombre que está ahí, que muchos no creen en muchos de los ministros que ya, estos ministros ya no están, dicen. Yo le digo, pero la Biblia no me dice eso, me enseña otra cosa. Nos enseñan un camino de perdición, un camino de oscuridad. Los caminos y el pensamiento del hombre no califican para con Dios. No están ni aún nosotros, si estamos en la completa obediencia aquí de todo lo que Él manda, nuestros pensamientos, nuestro camino no van a ser como el de Dios. Es difícil. Y fíjate, el versículo 7, hay una parte muy importante que dice así. El versículo 7 de Isaías 55. Deje el impío en su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y Dios le mostrará. Y el Dios nuestro, el cual será amplio y perdonará. Bueno, aquí vamos a hablar de dos cosas. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo pensaba que el inicuo y el impío eran los mismos. Porque nosotros hablamos, porque tú lo oyes en el mundo y muchas veces en las iglesias dice el impío y el inicuo. No es el mismo. Porque me tomé la molestia de buscar. ¿Por qué tienen que nombrar a los dos? Porque al uno le dice su camino, al otro le dice su pensamiento. Estos son los pequeños detalles que nosotros no podemos dejar pasar nosotros. Es como el pecador, no es el mismo que el inicuo y el impío. Son diferentes. Cuando está aquí hablando del impío y el inicuo, están hablando de hombres de Dios o hombres que tienen conocimiento de Dios. Y cuando habla del pecador, habla del mundo. Los pecadores están en el mundo. Los que no han aceptado a Cristo, los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hablan del impío, el impío es aquel que conoce de Dios, que sabe de Dios, que tiene conocimiento de Dios, que sabe lo que le va a pasar si sigue en ese camino. Ese es el impío. Gente que incluso son impíos, incluso estando congregándose todos los días, son impíos. Porque solo llegan como simples oyentes de la palabra y nada más. Porque salen y no hacen nada. Gente que sabe de Dios, que tiene conocimiento de Dios, que sabe la base fundamental de la salvación. La saben. Que saben que se van a morir. Y van a ir a un castigo eterno. Y que no les importa. Así. Y no solamente eso, sino que contamina a los demás que están con él. Que camina con ellos, que corre con ellos. Ese es el impío. Y el inicuo es aquel, dice, deje el inicuo sus pensamientos. ¿Sabes quién es ese inicuo? Esos son los ministros, hermano, que realizan todo y cada uno de los pensamientos, los que ellos quieren. Ministros que están dirigiendo a la iglesia mal, que están llevando a la iglesia mal, que no les importa. Pero ellos hablan con una seguridad engañando a un pueblo. Y Dios no quiere que nosotros caminemos así. Porque el evangelio no se basa al conocimiento de Dios o qué tanto tú conoces de Dios. No, sino de cómo lo obedeces. Pero que lo obedezca en la verdad, porque muchos están siendo engañados, pero porque ellos no le dan tiempo a la Biblia. En estos días he mostrado a la gente por qué ahora no leen la Biblia. Si usted tiene un teléfono, ya no es necesario muchas veces que ni compres una Biblia, que te estés esforzando mucho, lo tienes. Hoy en día tienes la oportunidad de abrir tu teléfono y poder leer la Biblia ahí. Y en muchas versiones. Que si te conviertes en un erudito de la palabra, vas a ver lo que está bien y lo que está mal. Donde te vas a dar incluso tal vez hasta el gusto
De decirle a aquel abogado, a aquel arquitecto que se hace llamar hijo de Dios hoy en día, que está escribiendo Biblias actualizadas, está escribiendo Biblias de estudio, que está opinando las cosas como él cree, como él piensa, y tú vas a decir, este está mal. Las cosas no son así. Sí, hermano. Porque esto de venir al evangelio no son hombres que tienen un buen estatus social o una buena formación académica, sino una persona que se haya rendido totalmente a Dios y reconozca la ley de Dios. Yo le digo que yo no vine a Dios por temor de irme al infierno o porque le tenía miedo a Dios, sino por la ley justa que veía ahí y por la mentira en la cual yo había vivido tantos años, creyendo a la religión que me había inculcado toda la vida. Pero ¿por qué pasaba esto? Por mi propia culpa. Sí, porque ese día yo decidí leer la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia. Tú tienes ese camino porque quieres. Fíjate, estos inicuos son aquellos ministros que no están enseñando las cosas de Dios como es. Que se están perdiendo ellos y están llevando a perder a los demás. Inicuos, que no entran ellos, ni dejan entrar, hermano. Y son tanta gente, uno se pregunta, pero Señor, ¿por qué? ¿Será verdaderamente que no entienden la Biblia? Porque yo leo la Biblia, pero ¿cómo es posible que tanta gente sea así, yo qué sé, engañado, tanta codicia hay en su corazón, hermano? Que están dispuestos incluso a defender a muchos de ellos a capa y espada. Muchos de ellos piden incluso que caminemos bajo su unción. Muchos de ellos piden a que ellos van a cubrir la iglesia. El único que cubre la iglesia es Cristo, no hay otro, hermano. Y no por eso no hay apóstoles, como dicen por ahí algunos. Hay apóstoles, pero el apóstol tampoco cubre la iglesia. El que cubre la iglesia es Cristo. Hay muchas iglesias combatiendo de que si hay apóstol o no hay apóstol, que si hay profeta o no hay profeta. Viven combatiendo eso, hermano. Y ellos dicen, ya no hay apóstol, ya no hay profeta. Eso era en el tiempo de los apóstoles. Pues, y ahora, ¿cómo hacemos con los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo hacemos como Jesús va arriba, más arriba de los cielos y coge los dones y comienza a repartir? Y entre esos dones vienen los 5 ministerios. Ahora viene el hombre y dice, ya no. Ya como dice en los dones del Espíritu Santo, tú no le puedes decir al ojo, no te necesito. Tú no le puedes decir a la oreja, no te necesito. Tú no le puedes decir al pie, no te necesito. Eso es lo que están diciendo ellos cuando dicen que ya no hay apóstoles, que ya no hay... Pero ya no están al mismo nivel de estos grandes apóstoles de la iglesia primitiva. Ya no están a ese nivel, sí. Porque ellos fueron los que pusieron la base, el fundamento. Pero hoy está en la iglesia con los 5 ministerios, porque esos tienen que estar para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo todavía no está completamente edificado, y quienes tienen que cuidar de la edificación del cuerpo de Cristo son los 5 ministros que puso Dios aquí. Puede ser que algún día hablemos un poquito más detalladamente de estas cosas en Dios, porque eso es lo que hace, hermano, que haya tanto. Primeramente religiones y después denominaciones. Y no se dan cuenta, ¿por qué? Porque no hay un apóstol que asiente la palabra, que asiente lo que dijo o dijeron aquellos grandes apóstoles. Porque no hay aquel profeta que tiene que corregir los pasos de la iglesia, que tiene que corregir las torceduras que tiene la iglesia. No está el profeta. Y por eso tú vas a ver que van a seguir saliendo más y más religiones y más denominaciones. Porque sobre sus denominaciones están divididos incluso. Siguen siendo pentecostal, pero pentecostal es esto. Yo soy del norte, yo soy del sur, o sea, con diferentes doctrinas al mismo tiempo. Y ellos viven contentos. Hermano, yo no puedo estar contento ahí. Porque yo no sé qué será de ellos mañana más tarde.
Y como digo siempre, yo no te puedo recomendar, ándate de esta iglesia. Yo no sé, hermano. ¿Qué va a hacer de ti si yo te recomiendo una iglesia como esa? Yo lo que te recomiendo es que primeramente leas la Biblia, que le pidas a Dios, que te abra el entendimiento, porque hay un infierno con la boca bien abierta, esperando que tú vayas allá. A veces parezco un poco agresivo yo así hablando, pero hermano, es que no veo otra manera. Ya esa dulzura con que se le habla a la gente, ya el hombre no lo acepta, hermano. Por más que tú seas tan dulce con él, tan amoroso para enseñarles el camino de Dios, ya no quiere, porque más puede su carnalidad, más puede el amor de este mundo que ellos tienen, que hacer la voluntad de Dios. No solamente estoy hablando de gente del mundo, sino de gente que dicen conocer a Dios, que dicen saber a Dios, o aquellos inicuos, o aquellos impíos, que andan disfrutando de las cosas de Dios sin importarles a lo que lo demás le pase mañana más tarde. A veces hacemos las cosas sin saberlas en el mundo, hermano. Yo esta semana le estuve hablando a una persona y le digo, ¿tienes, vas a tener un hijo? Sí. ¿Y tú quieres lo mejor para tu hijo? Sí, quiero lo mejor. ¿Y por qué? Le digo. Si muchos dicen que el hombre nace, crece, reproduce y muere, y ahí está. ¿Por qué te preocupas tanto por tu hijo? Si naces, creces, reproduces y mueres, ¿qué te importa? ¿Qué te importa la humanidad? ¿Qué te importa la gente? Le digo así. Vive la vida como te da la gana. Porque si naces, creces, reproduce y muere, nadie te va a reclamar. Pero ¿por qué te preocupas? ¿Por qué estás preocupado de que cuando tú mueras, ellos tengan lo mejor? ¿Por qué? Le digo. ¿No te has preguntado? Ahí vengo y le enseño en Eclesiastés. Realmente dice en Eclesiastés, dice 3:11, dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre sin que él alcance a entenderlo. O sea, inconscientemente hacemos cosas preocupados de que nuestra familia, nuestros hijos, dejarle un buen futuro, dejarle, si es posible, herencia para que nuestros hijos no sufran en el futuro. Por eso es el motivo, le digo, porque hay, digo, en el corazón de todos los hombres eso que ellos no logran entender, dice la Escritura, Eclesiastés 3:11. Ellos no lo logran entender. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa con el hombre? En Eclesiastés 7:29 dice lo siguiente, que Dios hizo al hombre perfecto. Fíjate, lo hizo perfecto. Pero como no era una computadora el cual Dios había programado, le dejó que él haga y decida si me adoras o no me adoras. Él hizo al hombre perfecto. Pero él fue el que se perdió. Él hizo lo que le dio la gana y está haciendo hoy en día lo que le da la gana. O sea, Dios lo hizo perfecto. Y tú cuando te metes al huerto del Edén, tú vas al huerto del Edén, era un hombre perfecto. Adán era un hombre perfecto, que solo tenía que obedecer. Porque si no, no existiera la obediencia, porque le dice, de todo árbol vas a comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, no los programó. Es tu decisión. Hoy es mi decisión de servir a Cristo. Hoy es mi decisión de hacer la voluntad de Dios. Por eso me ves aquí. Hoy en día Dios quiere que tú también pongas en tu corazón la decisión de querer hacer la voluntad de Dios. Que no te aferres a lo que eres ahorita, porque tu juventud un día va a pasar. ¿Tú crees que yo no me acuerdo cuando tenía, por decir, 17 años? Yo decía que tenía 18. Yo me acuerdo perfectamente que una chica coge el teléfono y llámame y me dice, te quiero conocer. Sí, tengo 18. ¿De qué año eres? De tanto. Soy en mayo, sí. Sí, pero recién cumplen los 17. ¿Cómo dice que tienes 18? Y parece que fuera ayer, hermano. Yo te digo porque hoy la juventud camina así, que piensan que nunca van a envejecer. Es más, a veces me quedo viendo las fotos de cuando era niño, de cuando era joven. Y no me parezco en nada porque hasta en la cara he cambiado. Todo se acaba. Todo se termina. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todo es vanidad. Todo lo Dios lo hizo en vanidad. ¿Para qué? Para que después lleguen a la eternidad a través de la obediencia, a través del sometimiento. Solo que quiere Dios que empieces a buscar el camino.
Pero que primero entres por la puerta para que te proteja, para que entres al atrio y te cuide ahí. Entrar por la puerta del atrio es como ya tienes una cobertura de Dios, donde Dios te está protegiendo del enemigo que viene atrás tuyo, que quiere que vuelvas al mundo. Que te enfrasques en el camino de la, que te enfrasques así en el camino de la verdad. Que vivas la vida, si es posible, como que fueran los últimos minutos, porque nuestra vida es incierta. Porque eso es lo que nos toca vivir a todos los que tenemos conocimiento de Dios, a todos los que sabemos de Dios. Eso es lo que nos toca, hermano. Vivir una vida como que fuera el último. ¿Por qué? Porque es incierta. ¿Cuántos jóvenes están por ahí caminando? Hoy en día incluso metidos en la delincuencia, hermano. Hoy lo viste y mañana te dicen, ¿qué pasó? ¿Se murió? Sí, se murió. Lo mataron, no hicieron esto. O le cogió un carro. Oye, el día hasta de infarto mueren los jóvenes, hermano. Cuando yo estaba en mis tiempos, escuchaba que eran las personas adultas que morían de infarto, más que todo personas de la tercera edad. Hoy en día son jóvenes, hermano, y deportistas. ¿Y cómo si es deportista? No, es que el deporte es salud. No, que el deporte es salud. ¿Y por qué mueren? Jóvenes que nunca en su vida se imaginaron que les iba a pasar eso dentro de una cancha de fútbol, divirtiéndose, haciendo lo que les gusta. Ahora tú que no obedeces, no te sometes. No vivas con la seguridad de que hoy sales y después vas a llegar otra vez al mismo lugar que saliste. Encomienda a Dios a tu vida. Hermano, yo vivo una vida que a veces ando en la moto tranquilo. Pero a veces se me mete en la cabeza, o Dios me mete, cuídate. Y tengo que estar ya como más despierto. Porque he estado a punto incluso de morir. He tenido accidentes de tránsito, pero he visto que me he librado de accidentes donde ya no me dan el boleto de venida. Me dan el de ida, pero no el de venida. Pero Dios ha estado ahí. A mí, que soy de Cristo, que busco de Dios. Ahora tú que estás allá, que caminas con aún cuando me muera, hermano, sé con esa seguridad que me voy a ir con Él. Pero ¿y tú? ¿Ah? A menos que tu muerte sea de crédito, como digo, alguien se rió porque le digo, hay muerte a crédito y a contado. Y se me ríe la persona. ¿Y cómo es eso? Digo, bueno, a crédito que va muriendo poco a poco, pero tiene la oportunidad de conocer a Dios e irse verdaderamente a descansar en paz. Tal vez dure años, tal vez duren meses, o tal vez duren hasta horitas nomás. O unos cuantos minutos vivos y decir, Señor, perdóname. Al contado es cuando de un solo golpe viene y no tienes tiempo de ni siquiera decir, ay, una sola. No puedes caminar tú con esa seguridad, hermano. Camina con la seguridad de Cristo, que en la seguridad de Cristo, aún en esa muerte estás seguro con Él. Porque la cuestión, el problema no es que tú te mueras, el problema es a dónde te vas cuando te mueras. No solamente tú, y no solamente a dónde te vas, sino qué va a pasar en ese lugar. ¿Cómo vas a estar en ese lugar? No solo tú, sino las personas que estuvieron al lado tuyo y nunca le comunicaste la verdad de Dios, la justicia de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz. Nunca se lo comunicaste, nunca le hablaste de la vida eterna. Porque aún cuando yo estoy hablando de la vida eterna, siempre hablo aquí. Muchos no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque no le dan tiempo a Dios. A mí me toca escuchar por YouTube a muchos siervos de Dios. Y cuando yo veo que algo no está centrado, yo voy y busco la Biblia. Vamos a ver por qué dice esto, Señor. Está mal. Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, voy a buscar. Ah, no, sí, está bien, es verdad. Yo no me había dado cuenta de eso. Porque entender la Biblia no es cuestión que yo la lea un día o lo lea todos los días, sino leer la Biblia es primeramente entenderla bajo la misericordia de Dios, es pidiéndole misericordia a Dios. Señor, ábreme el entendimiento. Y tú puedes leer
ese capítulo, ese versículo bíblico 100, 200 veces, 300 veces, y todavía el entendimiento a base de ese versículo bíblico o el capítulo entero, tú no lo has entendido, lo vienes a entender, si es posible, después de 2, 3 años. Pero ¿por qué no entiendes? Porque tú estás perseverando en querer hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros no podemos descansar, hermano. ¿Tú crees que el enemigo descansa? Nosotros no nos podemos distraer. Porque el enemigo anda ahí como león rugiente. Muchos de estos desobedientes dicen, es que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si a ti ya te devoró. A ti ya te tiene en sus garras. A quien anda buscando son gente temerosa de Dios. Que busca de Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios como Él dice. A esos son los que quiere devorar, no a cualquiera, hermano. Por eso va arriba y le dice, Señor, a este quiero, a Job, sí. Sí, lo quiero, sí, porque tú le das todo, pero déjame probarlo a ver si es verdad. ¿Por qué no se podía? Porque era justo delante de Dios. Fíjate que hasta Pedro mismo, con Pedro no se metió directamente. No, con Judas sí. Son cosas, detalles que tú tienes que ver. Con Judas sí, no le pidió permiso, se metió. ¿Por qué? ¿Cuál era su pensamiento? Dice la Escritura que Judas era ladrón. Era ladrón. Entonces, no le pidió permiso, ya estaba ahí en sus pensamientos, estoy haciendo todo lo... Pero con respecto a Pedro, dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte. Yo lo único que voy a hacer en beneficio tuyo es orar. Para que tu fe no mengue, o sea, para que tu prueba no te vaya a hacer renegar de Dios. Eso es lo que voy a hacer, Pedrito, nada más. Porque de ahí para allá todo depende de ti. A Pedro le fue, ¿por qué? Porque Pedro estaba ahí, aunque medio chuequito él, medio atolondrado él. Le cortó la oreja a aquel hombre. Y después negó a Cristo, imagínate. Y todo lo quería hacer él. Que Dios le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás es todo lo que va en contra. No porque Satanás lo había tomado. Sino que el satanismo está en todo lo que va en contra de Dios. Es el adversario. Si tú estás en contra de todo lo que yo predico, o todo lo que está, más que todo lo que está en la Escritura, eres un adversario de tanto lo que yo predico como de la palabra de Dios. Apártate de mí. Pero no lo había tomado. Son detalles, hermano. Fíjate lo que dice Salmo 50, del 12 al 20. Vamos a hablar del camino, pero vamos a leer un poquito más, del 12 al 23. Dice así: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dice Dios, mira lo que dice del malo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Imagínate, no las quieres ver por delante. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Vuelve, no son tus caminos. Los caminos de Dios no son tus caminos. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto.
los que os olvidan de Dios. Entiende tú que te has olvidado de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre, dice. ¿Quién te va a librar de la mano de Dios? Nadie. El 22 dice esto: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordena su camino le mostraré la salvación. Es que el pueblo de Dios pensaba que con los sacrificios de los animales, con la sangre rociada de los corderos y todos estos animales ahí, ya estaba. Dice Dios, yo no necesito nada de eso porque mío es el mundo en su plenitud. Todo es mío, dice. Eso tú vas a ver cuando tú lees todo este capítulo 50 de Salmo. Todo es mío. Yo no necesito nada de ti, tú necesitas de mí. Paga tus votos, alaba a Dios y corrige tu camino. Eso es lo que dice en el versículo 23. En el versículo 23 termina diciendo eso. El que sacrifica alabanza me honra, y el que ordena su camino le mostraré la salvación. Mira, nunca, si nosotros no empezamos a ordenar este camino que tenemos, jamás vamos a saber de Dios. Jamás vamos a saber de la salvación de Dios. Jamás vamos a tomar en serio la salvación y el sacrificio de Cristo, de Cristo en la cruz. Jamás. Si no empezamos a ordenar nuestro camino. Porque, como dice, y le mostraré la salvación, te mostrará que la verdad. Porque cuando te metes en el tabernáculo de Moisés, el cuerpo está en el atrio, que es el patio de aquel tabernáculo que está formado por dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Pero tu meta no es que te quedes en el patio, sino que entres al lugar santo y tu fin, el lugar santísimo. Te mostraré la verdad, dice. Pero cuando estás en el camino, aquí dice, te mostraré la salvación, pero tienes que encaminarte. Porque de allá es una distancia, así como los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, así es la distancia que tú tienes de Dios a tu camino. Tu camino es muy distante, pero una palabra de arrepentimiento y un sacrificio de obediencia te puede acercar a ese camino, te puede acercar a saber de Dios y te puede acercar y te lleva a la verdad absoluta de Dios. Pero Dios quiere que dejes ese camino. Fíjate que tú sigues leyendo el capítulo 51 que sigue ahí de Salmo. Habla alguien que está ahí, que lo conocemos perfectamente. Este es alguien que habla ahí, es el salmista David. Y este salmo se refiere al pecado que él cometió con Jezabel, la mamá de Salomón. Él habla que él no es digno de Dios, que he pecado contra ti. Dice, he pecado. Cuando tú lees el salmo, dice, yo he pecado en tu presencia. Él dice, he pecado. ¿Por qué te digo? Porque la gente anda haciendo lo que le da la gana en este mundo, y muchos evangélicos también andan haciendo lo que le da la gana y no saben que todo lo están haciendo delante de Dios, en presencia de Dios, porque lo está viendo. Tú lees este salmo y vas a ver cómo dice él, he pecado en tu presencia. Pero, ¿cómo empieza él? Yo reconozco, y era un siervo de Dios, hermano. Él llegó al reinado de Israel no porque a Dios le dio la gana. Era un hombre especial. Era un hombre muy especial porque él no sabía que era especial. Ni su familia, peor su familia. Porque él siempre andaba contendiendo con los hermanos, discutiendo con los hermanos. Cuando tú lees en Samuel, en los Reyes, vas a leer que él tenía problemas con los hermanos. Pero era un hombre especial para Dios. ¿Por qué? ¿A dónde estaba la especialidad de él?
Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero le falló, sí, pero el arrepentimiento de él era veraz, era sincero. Y le falló a Dios. Por lo tanto, en el versículo 10 del 51 dice así, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí algo nuevo. Un corazón nuevo y un espíritu recto que esté como el tuyo. Pero reconoció. Pero hoy en día nosotros pecamos. Y muchos llamados ministros que son más evangélicos que ministros de Dios andan, hermano, con una tranquilidad, con el pecado anunciando a alta voz. ¿Por qué digo a alta voz? Porque hasta el mundo se da cuenta de la situación en la cual se encuentran estos que se hacen llamar ministros de Dios. Se hacen llamar ministros de Dios y andan más perdidos, hermano. Estas son la gente que yo digo, hacen ver a los ciegos y oír a los sordos. ¿Por qué digo esto? Porque son gente que no tiene conocimiento de Dios y se dan cuenta que estos que se hacen llamar ministros de Dios, que se hacen llamar hijos de Dios, andan mal. Y si ellos se dan cuenta, con ti más aquel que está con Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, no se van a dar cuenta. Sacrifica a Dios. Un sacrificio es hacer algo que nosotros no queremos hacer, hermano, pero que sabes que es para el beneficio tuyo. Hablamos del doctor que te receta, que te dice esto y que te prohíbe esto y lo de acá. El doctor te dice: ya no puedes comer arroz como en esta, carne asada y patacones, por decir, porque te hace daño, pero a tú te gusta. Y estás deseoso de comerte eso, porque ahí está, tienes un día que no comes y está ahí eso. El plato exquisito, el que tú más. Son platos que te pone el enemigo, por decir así. Y está ahí. Pero tú sabes que no lo puedes comer. Es tu decisión. De que si te lo comes o no te lo comes. Pues así son las cosas en Dios, que tenemos que hacer cosas. Nosotros. Que queremos hacer, pero no. Ahí viene, te fortalece Dios. Y quien te habla te lo está diciendo. Quien está predicando aquí te lo está diciendo, que Dios te va a fortalecer. Pero si tú le das rienda suelta a todo lo que te gusta, a todo lo que quieres complacer al hombre, y es que te importa mucho lo que diga papá, mamá, hermano, novio, amigo, te importa, uy, el hermanito, míralo, el aleluya. ¿Estás preocupado por eso? A mí qué me importa, hermano, porque el Señor me ha enseñado a ver la humanidad, que es una desagradecida. Porque las personas que yo más he dado la mano me han dado la espalda. Pero eso a mí qué me importa. Pero no por eso, porque a mí que me importa no quiere decir que no los amo y quiero que vengan a Cristo. Es más, ni me llaman, ni me importa si vivo o muero. Eso me enseñó Dios, a ver la humanidad, cómo es, hermano. Cómo es el hombre realmente. Y por qué es así. Por eso es que yo no tengo rencor ni odio en contra de él. Yo tuve una vida, mi niñez fue muy dura. Muy dura. Me hicieron mal. Me trataban mal. Y yo veía a esa gente y yo no tenía conocimiento de Dios. Solo decía a Dios, y le digo, ¿y yo por qué no lo puedo odiar a esto? A esta. Si me hizo tanto mal, tanto daño, no los puedo odiar. Fíjate Dios cómo trata con uno, aun cuando estaba en el mundo. Porque yo digo, señores, es para que esté incluso hasta hablando mal de ellos. Porque ni siquiera los nombro muchas veces, solo digo que pasé por eso. Busca de Dios. Lucha por hacer su voluntad. Busca por someterte ahí. Fíjate que también en Mateo 7, del versículo 13 y 14, habla que angosta es la puerta,
que te lleva a la vida eterna y ancha la que te lleva a la perdición. Y dice, entra por la puerta angosta, que es la que te lleva al camino de salvación. Vamos a leerlo porque no lo estoy diciendo bien, porque no me acuerdo bien, hermano. Mateo 7, estaba. Habla sobre la puerta. Entrar por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Es decir, nos mantenemos en esa puerta anchota porque nosotros también estamos engordados y vemos amplio. Pero al querer entrar a la puerta de salvación, a la puerta que te lleva a la vida eterna, a ese camino, no vas a poder entrar. ¿Por qué? Porque te encuentras gordo, ancho, obeso. Pero ¿cómo entrar a ella? ¿Cómo deshacerte de esa gordura, de esa grasa que tienes ahí? Es despojarte de las cosas del mundo. Cuando tú te empiezas a despojar, es como que estás haciendo ejercicio, hermano. La gente te ve muy gordo. Muchas veces hay gente tan gorda, que tienen que hacerle cama especial, que tienen que hacerle puerta especial para que ellos entren. Porque no entran por una puerta normal por donde entramos tú y yo y muchos otros. Entonces, así se encuentra la gente, en esa posición, hermano. Entonces, ¿cómo? Tienes que venir al gimnasio de Cristo. Tienes que empezar a sacar todo lo que te estorba, toda esa grasa. ¿Y cómo? No puedes. Pero el esfuerzo de cada día te va a permitir mañana entrar. Mira, hay mucha gente que ha estado así obesa y hoy la muestra por el YouTube, esta gente que ya puede entrar tranquilamente por la puerta que un día le dificultaba, por la puerta que un día que no podía entrar, ya puede entrar. Dios quiere que te saque ese poco de grasa que tienes ahí, hermano, y te centres a querer entrar en ella. Porque cuando uno viene a los caminos de Dios, no es que uno quiere que, como el genio, que pesas 400 libras y ya al siguiente día ya estás en 160. No, esto es un proceso. Es como entrar al gimnasio, hermano. De la noche a la mañana, aquella persona obesa no va a enflaquecer. O aquel muchacho que quiere que sus pectorales sean bien pronunciados, no los va a tener en la noche. Todo es un proceso, lo mismo acá. ¿Y cómo seguir el proceso? Es dejándote llevar. Es que te sometas totalmente a Dios. Que te rindas a Dios. Que te mantengas en ese camino de esa puerta estrecha y que trates de entrar por ahí. Y que no busques la espaciosa, porque te va a traer dolor, angustia. Y no es un dolor, una angustia que tú vas a tener la esperanza de que algún día, no, va a pasar, no. Toda la vida la vas a tener. ¿Pero por qué? Porque no te pudiste aguantar unos 4 minutos más de la vida que llevas para someterte a Dios. Es decir, te estoy diciendo, esos 4 minutos, tu vida. Porque esa es tu vida. Tu vida no es nada comparado con lo que Dios te ofrece. Tus 100 años que puedas vivir aquí en la tierra no es nada con lo que Dios te ofrece. No es comparado. Aún la tribulación, la angustia que tú pases aquí con la gloria venidera que Dios te está ofreciendo, eso no es comparable.
Eso te dice Dios. Porque, mira, hermano, ¿cuántas personas que yo conozco han sido llamados a Dios cuando han tenido 50, 60, hasta 70 años? Dicen lo siguiente: ¿por qué, Señor, no me tocaste antes? Me hubiese gustado servirte cuando estaba más joven. Hoy en día, Dios llama a gente que está joven, hermano. Hay gente incluso que saben de Dios y han muerto como son. Yo no sé si se han ido con Cristo, eso sí. Porque yo cuando recién entré, no, si yo conozco, yo sé de Dios, dice. Mi tía, mi abuelo, mi hermano, todo esto, y han muerto. No sé si se fueron, porque nunca los vi a ellos caminar en Cristo. Solo Dios lo sabe. Oye, ¿qué pasó con él? Se murió. Se habrá ido. Y se mantienen así. ¿Y sabes qué? Hay muchos de ellos que ya tienen 70, 75, ya están por los 80 años y más. Y le dicen, ya busca de Dios, ya. Después. Es que ellos piensan que tienen toda la vida por delante. Ellos se creen todavía unos jovencitos. Pero así mismo Dios, como digo, ha tocado a gente ya con edad madura. Y dice, ¿por qué? Tal vez porque no era tu tiempo de que se te hable. Pero hoy en día Dios sí está tocando corazones. Más que todo, cuando tú vienes a la Escritura, te das cuenta que Dios está a la puerta. Hablando de los caminos, vamos a ver caminos en Proverbios 14, 12. Dice así: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Sí, porque, hermano, yo veo las noticias, porque quiero saber no solo cómo está el país, sino el mundo. Mataron a un muchacho de 13 años. Pero antes de eso, él estaba en un grupo de música. Lo habían rescatado de las calles, la gente del mundo. Y que para distraerlo y no se pierda en el mundo, lo llevaron y le enseñaron a tocar. Hasta que lo mataron. En esta semana fue el día sábado. Ya este sábado cumple una semana de muerte el niño, porque era un niño de 13 años. Y lo mataron. Y se fue. ¿Y se fue a dónde, digo yo? Porque ellos piensan que el camino que le están enseñando, por eso dice aquí, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es camino de muerte. O sea, no solamente está en el camino de muerte, sino que se murió. ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde crees que se fue si nunca conoció de Dios? Pero ellos están preocupados de sacar a la juventud de la garra del enemigo, del hampa. Y le enseñan esto, dicen, ven acá. Y los medios de comunicación contentos. Sí, te parecen derechos, pero son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque si él está bien ahí con la sociedad, él va a traer más a la sociedad, a ese camino que le estás enseñando. Y todos quieren entrar en ese camino, a tocar música, o tal vez a ser actor de cine, y así te enseñan infinidad de cosas, pero menos de Dios. De Dios no saben nada. Están en camino de muerte, están en cosas que no los van a llevar a profundizar las cosas de Dios. Es más, ni saben de Dios. Esta semana estuve hablando con una muchacha que nunca le había hablado casi, hermano, con respecto a Dios. Y, ¿qué hace? Vamos para allá para hablarte de Dios. ¿De Dios? Sí, yo sé de Dios, dice. Sí, yo soy tal y tal. Ya, pues entonces háblame de Dios. Es que ahorita no tengo, háblame de Dios. Pero le vi algo en la cara que no le gustó. Porque piensan que en su religión que ellos están bien, hermano. Si aquí estando yo tengo la posibilidad de mañana más tarde salirme, hermano. Cualquier cosa me puede pasar. No porque me vaya a morir, sino que me pueda apartar de Dios. Ahora ellos, que están directamente en ese camino de muerte. Porque están directamente en el camino de muerte.
Y así hay muchas cosas donde están metiendo a la juventud para que se distraiga porque no quieren que se pierda en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la guerra, en la guerrilla, en los malos gobiernos. No quieren que se meta en la corrupción. Le enseñan un camino que no es camino de justicia de Dios, sino conforme a la voluntad del hombre. El 14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Hay muchos. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. Dice, de sus caminos será hastiado el necio. Te vas a hastiar de ese camino. Ahí está. Tu camino que te parece recto porque todo te halaga, todo te dice, uy, está bien, eres un buen muchacho, qué lindo. Uy, sí, cómo te preocupas por tu mamá, uy, qué buen padre, qué buen hijo, qué buen hermano, qué buen amigo, qué buen compañero eres tú, oye. Pero si no sabes de Dios, estás en un mal camino. Porque Dios, Cristo, mi Cristo te dice, yo soy el camino. También dice, encamina al niño en su camino. Proverbio dice, para que aún de viejo no se aparte. Creo que es en Proverbio 6, pero más o menos por ahí está en Proverbio que dice esto. El camino de los niños es Cristo, pero tampoco se lo enseñamos. Y terminando aquí te digo, busca de Dios. Terminando porque no he terminado, todavía me falta la verdad y la vida. Busca de Dios, sométete a Dios. Que el temor de Dios empiece a inundar tu corazón. No te dejes llevar por lo que tus ojos ven, mas déjate llevar por Dios. Busca la Biblia. Amén, te amo.